UNICEF advierte con nuevas cifras lo que describe como la crisis que experimentan millones de niños en el mundo a causa de la violencia. La violencia creciente en muchos lugares del mundo está empeorando la vida de millones de menores, de acuerdo con cifras recientes de UNICEF, que a su vez insta a los países a invertir para prevenir, para educar, para brindar apoyo a las víctimas. ¿Qué tipo de violencia? Lo vamos a revisar y además ese impacto mundial de la violencia infantil con Jessica Goyo, licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, abogado también de la Universidad Santa María, trabaja en Fundana. Bienvenida. Buenas tardes, Jessica. Ujú. Se le cayó el audífono, pero además creo que tienes el micrófono silenciado, Jessica. Entonces, Y ahora sí ahora, creo. Perfectamente. Ajá. hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto Bienvenida, estar querida. aquí, sobre todo hablando de este tema que me Oh, apasiona sí. tanto. ¿De qué manera se está manifestando esa violencia? Además, en niños, la población más vulnerable. Dios mío, que hay que proteger, es nuestro tesoro, además. Sí, de hecho, revisando un poco la conferencia que se acaba de dar en Bogotá, en donde Ujú, estuvieron participando alrededor de 46 países, yo veía y revisaba, sí hay niveles de violencia que a nivel de Venezuela han aumentado, pero también lo comparaba con estos otros países que estaban allí realizando compromisos, Gladys, y haciendo actos en nombre de sus países en donde acaban en este momento de suscribir convenios y compromisos que en Venezuela entraron en vigencia con la LOMNA. Entonces allí vemos un poco como el desfase de la actualización en materia de protección a los derechos de los niños que tenemos en el mundo entero. Y en ujú, cuanto a esta noticia en donde UNICEF está advirtiendo estas nuevas cifras, incluso ellos lo llaman como la crisis, es así, los vemos en las comunidades más vulnerables, los vemos en los niños que están quedando con algún familiar que no es su cuidador principal, producto de la diáspora que ha atravesado el país, y estos niños en muchas veces no están recibiendo los cuidados que necesitan o los cuidados que ellos ameritan de acuerdo a su edad y a la etapa de desarrollo en la que se encuentran, tanto a nivel de cuidados en cuanto a cuidados en el hogar, incluso al respaldo que deben recibir por el organismo legal en donde ujú. se dicten medidas de protección que amparen su situación con estas personas que los están cuidando. La mayoría de o las manifestaciones de violencia, como dicen, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de los hogares o con alguien del entorno familiar, generalmente son que abusos sexuales y maltrato físico. Tenemos abusos sexuales ejercidos por no solamente por terceras personas, en la mayoría de los casos el abuso sexual es ejercido por personas que están dentro de la casa o están muy cercanos al hogar. Ujú, Tenemos maltratos tanto físicos como psicológicos, tenemos una alta cifra de casos de niños de trato cruel, niños que queman, niños que golpean, niños que abandonan. Tenemos recientemente casos en la ciudad de Caracas de al menos dos bebés que fueron lanzados y abandonados una vez nacieron. Entonces es así como cada vez es como más fuerte el nivel de está violencia que escalando. están viviendo los niños y además que es una población más vulnerable porque ellos Mm. mismos no tienen cómo defenderse. Pero además, ¿no crees que es parte de ese deterioro del tejido que venimos analizando también, ¿no? Dentro de esa convulsión del mundo, seguramente, bueno, además las frustraciones, el odio, la cantidad de cosas que se van almacenando en muchas personas y buscan descargarlo justamente con esa población más vulnerable que no se puede defender, el caso de los niños, y también lo vemos también con los animales que no tienen voz. Es así. En Mm, muchos de los casos es producto de cómo yo reflejo esta frustración que tengo en el que es más vulnerable y que no se puede defender. Como ujú. yo, este nivel de violencia que tengo, no lo estoy canalizando adecuadamente y lo ejerzo sobre la persona que no se puede defender, que generalmente son sus hijos en el caso de los cuidadores. De hecho, aquí hay datos de UNICEF que paran los pelos. Por ejemplo, mil Sí, seiscientos millones de niños y niñas, 2 de cada 3, sufren castigos violentos en su hogar de manera habitual. Más de 2/3 partes son objeto tanto de castigos físicos como de agresiones psicológicas. 1.600. es así, y es un número que alarma muchísimo, pero cuando tú trabajas en programas en donde se atienden a niños
todos los días llegan casos. Cuando tú hablas con consejeros de protección en el área metropolitana de Caracas, que tenemos en Libertador y Sucre, al menos que son como los más concurridos con casos de niños que sufren situaciones de violencia o de maltrato, llegan casos que ni siquiera te puedes imaginar, Gladys. Es Mm. cada día más increíble el nivel de violencia que están recibiendo los niños y no obedece a estrato social, Eh, obedece a un Ujú. patrón que está generalizado en la sociedad. Ya no podemos decir de que solamente ocurre en las comunidades más vulnerables o en las comunidades más pobres. Está ocurriendo a nivel general. Ujú. De hecho, Jessica, a veces me pregunto si es que hay más casos, ahora lo que tú estás diciendo, pues que en efecto sí, o es que las redes sociales llegaron para visibilizar lo que ya venía ocurriendo. Pero en las redes sociales se publica cada historia que uno dice, Dios, ¿qué está pasando con la Es, humanidad? exactamente. Imagínate los casos que no se publican. Los niños que están desprotegidos dentro de una familia, que están ejerciendo diferentes formas de violencia en contra de ellos, pero nadie se mete porque hay todavía una gran parte de la población que considera que la violencia hacia los niños es parte de una crianza y que debe quedar dentro del seno de la familia, y es todo lo contrario. La Ujú. situación de violencia con los niños es una situación de acción pública en donde todos debemos tener que ver, en donde somos responsables, la familia, el Estado y la sociedad civil, en donde si yo como vecina, como miembro de un consejo comunal, como miembro de una organización civil, como miembro de un colegio, estoy en conocimiento de una situación de violencia o de maltrato contra un niño, yo estoy en el deber y en el derecho de denunciar esto para proteger a ese niño, porque él por sus propios medios No va a no poder. puede hacerlo. No va a poder. ¿Hay algún país que esté en el primer lugar en protección justamente de los niños, niñas y adolescentes? Y al contrario, ¿cuál es el que está en peor lugar? ¿Tienes ese dato para terminar? No, no lo tengo, eso te lo voy a deber. Ujú, No lo tengo, pero estuve viendo en la conferencia es larga, dura alrededor de 9 horas. Traté de ujú. verla en su mayoría y me impresiona mucho cómo países que están hacia la región de África están apenas llegando a acuerdos que van cercanos a reconocer los derechos de los niños, que van cercanos a Imagínate. prohibir las formas de violencia en contra de los niños. Sí. Y yo decía, hay que revisar esto, hay que revisar las legislaciones de estos países, porque si bien hay marcos generales en donde se prohíben, ¿qué hace posible que en este momento, la semana pasada, estos países estén suscribiendo estos acuerdos de que sus legislaciones vayan Que te a reconocer dictaminar derechos. medidas de Así la es. no violencia contra los niños? Igual pasa con las mujeres. Gracias, Jessica, por haber compartido esta información. Jessica Goyo, licenciada en Trabajo Social, egresada de la UCB, abogada de la Universidad de Santa María y también trabaja en Fundana. Nos vamos entonces, en breve volveremos. Feliz tarde para ti, querida.